3 semanas antes, me había sentado a la mesa de la cena de la familia Lomelí, con un plato de costillas frente a mí que me había pasado todo el día cocinando a fuego lento, 10 horas, a fuego bajo y lento, tal como siempre lo hacía para estas cenas familiares. Ya podía notar que nadie iba a preguntar quién las había hecho. Nunca preguntarían. Simplemente desaparecen. Y así fue. Don Carlos se puso de pie para hacer otro brindis. Su voz era suave y ensayada, como si hubiera hecho esto 1000 veces antes, lo cual era cierto. Por Daniel, dijo, levantando su copa, por sus instintos, por su visión, el futuro de Grupo Hierro. Miré fijamente mi plato. Las costillas habían desaparecido. El puré de papas también. Doña Elena, mi suegra, estaba a mitad de un cumplido sobre la guarnición de la ensalada. ¡Qué presentación tan encantadora, querida!, le dijo a Katia, sin siquiera mirarme. Luego me miró y añadió, te ves agotado, cariño. Deberías tomarte un descanso. Agotado. Estaba agotado. Pero no por lo que ella pensaba. Estaba agotado porque había pasado las últimas 48 horas realizando una migración de servidores que salvó a Grupo Hierro de un desastre de 300 millones de pesos. Un desastre que don Carlos ni siquiera había reconocido. En cambio, estaba recibiendo sugerencias sutiles para delegar más y pensar en cómo se ve el liderazgo desde el exterior. Ni una sola vez alguien mencionó el hecho de que si no hubiera invertido esas largas horas, Grupo Hierro se habría enfrentado a uno de los mayores fallos tecnológicos de su historia. Ni siquiera me molesté en defenderme. No tenía sentido. Daniel estaba sentado allí escuchando a medias, con el tenedor en posición como si esperara la siguiente ronda de aplausos. Apenas conocía la diferencia entre un conmutador y un servidor, pero tenía el nombre y la cara de don Carlos. Eso era todo lo que necesitaba. Pensé en hablar, en decirles lo ridículo que era todo esto, como mi trabajo, las horas que había sacrificado, ni siquiera se registraban con estas personas que solo se preocupaban por las apariencias. Pero no lo hice. En lugar de eso, simplemente tomé un bocado lento de mi comida. Tal vez si comía el tiempo suficiente, la conversación se apagaría. Tal vez podría simplemente dejarlo pasar por una vez. Al otro lado de la mesa, Brenda me estaba observando. Había estado haciéndome sombra durante meses. Pensé que solo estaba aprendiendo, absorbiendo los detalles, captando la arquitectura, la tecnología, el verdadero trabajo detrás de escena. Pero había algo en sus ojos esa noche, algo que se sentía más como si estuviera recolectando munición. Capté su mirada y sonrió como si fuera parte de una broma que yo no entendía. Traté de no dejar que se notara, pero algo cambió en mí. No podía explicarlo exactamente, pero sentía que ella estaba esperando que yo cometiera un error. Y no me equivocaba. Katia, mi esposa, estaba sentada a mi lado, asintiendo junto con la familia, sus ojos nunca encontrándose con los míos. La distancia entre nosotros había crecido en los últimos meses. Solía poder contar con ella, aunque solo fuera por un momento de tranquilidad después de estas cenas. Pero ya no. Cada vez que llegaba tarde a casa, exhausto, apenas manteniendo la compostura, ella le restaba importancia. Tienen buenas intenciones, decía, con voz suave pero mirada distante. Era la misma frase cada vez. Ya ni siquiera podía admitirlo. Ni ante mí, ni ante sí misma. A medida que avanzaba la cena, don Carlos seguía impulsando la visión de Daniel, ignorando mis contribuciones como si no existieran. Le entregó alguna nueva iniciativa estratégica, probablemente algo que no entendía pero por lo que aún podría recibir crédito. Podía sentir cómo el aire se volvía denso. Brenda todavía me observaba también. No estaba seguro de si solo estaba tratando de descifrar mi próximo movimiento o si ya estaba planeando el suyo propio. No fue hasta más tarde esa noche, cuando me estaba preparando para irme, que encontré a Katia en la cocina. Estaba jugueteando con su teléfono, revisando los últimos números del informe trimestral de Grupo Hierro cuando la besé para despedirme. Ni siquiera levantó la vista. Solo me dio la habitual frase de ve con cuidado, y eso fue todo. Ya no tenía energía para pelear. No con ella. No con ellos. Mientras salía por la puerta, no podía quitarme la sensación de que me estaba ahogando en una habitación llena de gente que o no me veía o no le importaba lo suficiente. Pero no iba a ser ignorado por mucho más tiempo.
No después de todo lo que había hecho para salvar este lugar. Tal vez era hora de empezar a salvarme a mí mismo en su lugar. El desmoronamiento comenzó casi a medianoche. Acababa de terminar de redactar una propuesta que habría asegurado 3 contratos más. Mi café se había enfriado hace horas, y tenía la vista nublada, simplemente tratando de seguir adelante. Fue entonces cuando llegó el correo electrónico. Casi no lo abro. Solo un error, pensé, u otra actualización innecesaria. Pero lo hice. Era de Brenda. El asunto no tenía sentido al principio, salvamento de Herrera, notas finales. Hice clic sin pensar, y mi estómago se hundió antes incluso de haber leído la primera línea. Solo quería asegurarme de que tienes todo para el salvamento de Herrera. Realmente creo que mis instintos valieron la pena al lograr esto. Corte. He estado diciéndole a don Carlos y Daniel cuánto significa este trabajo para el futuro de la compañía. Corte. Además, si te sientes agotado, estoy feliz de intervenir. Sé que has estado sobrecargado. Parpadeé, leyéndolo de nuevo, y otra vez. Mi cerebro no podía procesarlo al principio. Brenda reclamando crédito por el proyecto Herrera, en el que yo había hecho todo el trabajo pesado. El que yo había salvado trabajando sin parar, sacando archivos, haciendo llamadas, peleando con los proveedores por mi cuenta. No, ella no había hecho una maldita cosa. Tenía los registros de llamadas para probarlo. Los archivos de respaldo, las cadenas de correos electrónicos nocturnos. Había vertido todo en ese salvamento. Y ahora ella se estaba llevando el crédito como si fuera suyo. Sentí algo frío deslizarse por mi columna vertebral. Pero no entré en pánico. No iba a dejar que ella ni nadie más controlara la narrativa. Mi mano fue al ratón sin pensar, reenviando el correo electrónico a mi cuenta personal. Sin comentarios, sin explicaciones, solo los hechos. Mi instinto me dijo que lo guardara. Incluso si aún no sabía cómo usarlo. No dormí esa noche. No pude. Miré al techo sabiendo que algo había cambiado. Acababa de ver la mano de Brenda, y estaba seguro de que no era la primera vez. Pero esta vez, era demasiado obvio para ignorarlo. Cuando desperté, Katia ya estaba en la cocina, café en mano, revisando correos electrónicos del trabajo. Me miró pero no dijo nada. Yo tampoco saqué el tema. Sabía lo que pasaría si lo hacía. Defendería a Brenda. Siempre lo hacía. Se había convertido en un patrón, uno que había aprendido a soportar. Caminé por la casa, evitando su mirada, sintiendo que las paredes se cerraban. Cada rincón de nuestro hogar, cada habitación se sentía como un recordatorio de cuán lejos nos habíamos distanciado. Pero tenía otras cosas en las que concentrarme. Cosas que importaban más que su negación o la de Brenda. Fui directo a la oficina y comencé a sacar archivos. Los registros de migración de servidores, cada propuesta de diseño que había hecho, la vieja unidad de respaldo que guardaba por si acaso. Archivé todo, lo cifré, hice copias de seguridad en lugares donde don Carlos y Daniel nunca pensarían buscar. No sabía lo que venía, pero sabía que no iba a ser bueno. Cualquiera que fuera el juego que Brenda estaba jugando, podía sentir la tensión acumulándose. Ya no se trataba solo del correo electrónico. Se trataba de control, de poder, de quien saldría ganando. Y yo no iba a ser el tipo que perdiera. Así que seguí trabajando en silencio. Con cada pulsación de tecla, me aseguraba de estar cubierto. Brenda había hecho su movimiento. Ahora, yo iba a hacer el mío. Entré en la sala de conferencias y me congelé. El aire estaba denso por la tensión, pero no era el tipo de tensión que sientes antes de una gran decisión. Esto era diferente. Esto era algo completamente distinto. Brenda estaba sentada en mi lugar en la cabecera de la mesa, la silla en la que yo había pasado años, la que me había ganado, no porque quisiera sentarme allí, sino porque había hecho el trabajo. Y sin embargo, allí estaba ella, hojeando las páginas de mi presentación como si tuviera derecho a ello. Mi presentación. No necesité preguntar qué había en su computadora portátil. Podía verlo, mis registros de acceso, mis presupuestos, mis propuestas de diseño de servidores, los archivos confidenciales que se me habían confiado.
Ella no debería haber tenido nada de eso, pero allí estaba. Me quedé allí parado simplemente mirándola, y pude sentir la rabia acumulándose detrás de mis costillas. ¿Cómo conseguiste esto?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme, pero salió tensa, con un borde de algo que no podía ocultar del todo. Brenda ni siquiera levantó la vista. Solo sonrió, una sonrisa perezosa y ensayada, como si todo esto fuera parte del plan. Derechos de administrador temporales, dijo, tamborileando sus uñas contra la mesa. Por solo 5 minutos. Mi estómago se retorció y sentí mi pulso en mis oídos, pero no me inmuté. Ni siquiera intenté discutir. Solo me quedé allí mirándolo. Podía sentir el peso de sus ojos sobre mí, Daniel evitando mi mirada como si tuviera miedo de cruzar sus ojos con los míos, y Brenda todavía fingiendo estar interesada en sus uñas. Mi mando de presentación todavía estaba en mi mano. Mi presentación estaba congelada en una diapositiva que mostraba ganancias de eficiencia del 340%. Mi equipo y yo habíamos logrado eso, pero nada de eso importaba ahora. Para ellos, era solo un número en una pantalla, algo que podía borrarse con un clic. Y eso es exactamente lo que estaban a punto de hacer. Don Carlos dio la espalda y caminó hacia la puerta. No dijo nada más, pero pude sentir las palabras flotando en el aire: hemos terminado aquí. El equipo legal estaba sentado a la mesa, con rostros inexpresivos. Sin simpatía, sin reconocimiento. Algunos de los ejecutivos parecían incómodos, moviéndose en sus sillas, pero nadie habló. Todos sabían lo que estaba pasando, pero ninguno tuvo las agallas para levantarse. El silencio era sofocante, pero no podía romperlo. Simplemente asentí una vez, rígidamente, y dije, gracias. Me di la vuelta y comencé a empacar. No me apresuré. Tenía 5 minutos, pero no iba a darles la satisfacción de verme correr desesperado. El equipo observaba, en silencio. Entonces Sergio se puso de pie. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Simplemente se puso de pie. Luego Paola siguió, Marcos. Uno por uno, mi equipo, mi verdadera familia, se levantó y salió conmigo. Los murmullos del equipo legal eran bajos, pero escuché las palabras, cláusulas de despido hostil, testigos. Sabían que esto estaba mal. Sabían que era costoso. Mi despido no era solo un simple error. Era un desastre. Un choque de trenes que les costaría mucho más que solo yo saliendo por la puerta. No era solo un mal negocio, era una catástrofe esperando suceder. Pero no me importaba. Ya había tomado mi decisión. Para cuando estaba a mitad de camino reuniendo las últimas de mis cosas, la habitación se sentía más pequeña. Don Carlos se había ido hace mucho. Brenda todavía estaba allí, fingiendo que no era parte de ello. El resto del equipo me había seguido afuera. Y ahora solo éramos yo y los restos de su teatro corporativo a medias. Entré en el camino de entrada 17 minutos después, con el peso de la caja en el asiento del pasajero como un ancla de plomo. La puerta principal se abrió con un clic antes de que siquiera saliera del auto. Katia estaba en la cocina, con su MacBook abierta en el último informe trimestral de su padre. Levantó la vista cuando vio la caja en mis manos, su expresión una mezcla de preocupación y confusión. ¿Estás bien?, preguntó, con voz tranquila, como si ya supiera que algo andaba mal. Papá dijo que tuviste algún tipo de crisis nerviosa. No le respondí. No pude. En cambio, le entregué mi teléfono. El correo electrónico de Brenda apareció en la pantalla. Ella parpadeó al verlo, luego lo leyó de nuevo. 2 veces, 3 veces. Sus ojos se dirigieron a los míos, tratando de evaluar mi expresión. Ella no quiso decir. Empezó, sus palabras tropezando como si estuviera tratando de unirlas para que todo estuviera bien. La interrumpí antes de que pudiera terminar. ¿Me habrías creído sin pruebas? Se congeló, con la boca entreabierta, como si no estuviera segura de qué decir a continuación. Podía sentir el silencio extendiéndose entre nosotros, el espacio ampliándose. No me respondió. No tenía que hacerlo. Ya no se trataba de las palabras. Se trataba de todo lo que no se había dicho durante meses. Katia tomó su abrigo sin decir una palabra, sus dedos apretados alrededor de las mangas.
¿Solo? Necesito despejar mi mente, dijo, su voz quebrándose solo un poco, pero no importaba. Ni siquiera estaba seguro de si me hablaba a mí o a sí misma. Salió por la puerta sin mirar atrás. Me quedé allí, con el vacío de la casa asentándose a mi alrededor. El ruido en mi cabeza era ensordecedor. Los pensamientos seguían llegando, sobre Brenda, sobre Katia, sobre todo lo que se había estado escapando silenciosamente. Pero nada de eso importaba. Ella había tomado su decisión. Todos lo habían hecho. Una hora después, mi teléfono vibró. Era Margarita, la jefa legal de Grupo Hierro. Ni siquiera tuve que mirar el identificador de llamadas. Reconocí su voz inmediatamente cuando contestó. Tu contrato, susurró, con voz tensa, ahogada, como si estuviera tratando de mantenerlo en silencio. Es blindado. ¿Y esto? Esto no fue solo poco ético. Es legalmente catastrófico. Me senté, el frío de la silla filtrándose a través de mis jeans, tratando de concentrarme en sus palabras. ¿Qué quieres decir? Hay una cláusula multiplicadora, dijo. Estamos hablando de cifras millonarias. Hizo una pausa, y pude escuchar la brusca toma de aire en su extremo. Si quieres ir tras ellos por despido improcedente, tienes opciones. Grandes opciones. Me pasé una mano por la cara. Esto era más grande de lo que esperaba. ¿Por qué me estás ayudando? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. No había tenido la intención de preguntarlo, pero estaba allí flotando en el aire como todo lo demás que no tenía sentido. La voz de Margarita se quebró. Podía sentir el peso de ello, como si estuviera reteniendo algo. Porque esta vez, no voy a asumir la culpa por don Carlos, susurró. Dejé que las palabras se asimilaran. No estaba hablando solo de mí. Estaba hablando de sí misma, de todas las veces que había sido arrastrada al desastre creado por don Carlos. Y ahora, parecía que finalmente había terminado de encubrirlo. No dije nada. No necesitaba hacerlo. Podía sentir el cambio en el aire. Se estaban formando grietas. Y por primera vez, sentí que no era el único al que habían presionado demasiado lejos. Margarita colgó poco después. El silencio en la casa se hizo más denso. No estaba seguro de qué hacer con nada de eso. Pero sabía una cosa con seguridad, las cosas ya estaban fuera de control. Solo que no sabía qué tan mal se iban a poner. 2 días después, recibí la llamada. Brenda había intentado recuperar una base de datos de clientes corrupta en los servidores de la costa este. No llamó a soporte, no siguió el maldito protocolo. Simplemente descargó algún software gratuito de Internet y presionó restaurar. ¿Los resultados? 1.000 millones de pesos en daños, clientes perdidos, demandas lloviendo. Escuché que don Carlos perdió los estribos, gritó, arrojó una silla a través de su oficina. Daniel, como siempre, estaba actuando de escudo, tratando de suavizar las cosas, pero ya no importaba. Margarita ya estaba documentando todo y seguridad había comenzado a archivar informes de incidentes. Las fichas de dominó estaban cayendo rápido. Mientras estaba sentado allí mirando el teléfono, no pude evitar reír. La ironía de ello era casi demasiado para soportar. La arrogancia de Brenda acababa de eliminar lo que yo había trabajado duro para construir, lo que habíamos construido como equipo. Pero ahora mi antiguo equipo ya estaba reconstruyendo algo nuevo. No tomó mucho tiempo. De hecho, estaba sentado en mi sala de estar mientras Lalo me mostraba el primer borrador de nuestro nuevo logotipo. Lo llamamos Cumbres Tech, algo simple pero sólido. Algo que no necesitaba el nombre de don Carlos ni su desastre para tener éxito. Paola nos había conseguido financiación a través de su primo Rogelio en finanzas. Un inversor real que no se preocupaba por la visión de don Carlos, solo por los resultados. Y Sara recuperó a nuestro primer cliente en 48 horas. Sin bromas. Una de nuestras antiguas cuentas de vuelta al redil. Los correos electrónicos comenzaron a llegar. Los competidores se estaban contactando. Los clientes estaban listos para seguirnos. Resulta que la lealtad sigue a la competencia, no a las sonrisas falsas y las promesas vacías. 3 días después del error de Brenda, don Carlos me llamó a través de su abogado.
La oferta, 16 millones de pesos si firmaba un acuerdo de confidencialidad y desaparecía así como así. Como si todo por lo que había trabajado pudiera borrarse con un cheque. Ni siquiera dudé. Me reí. Tampoco una risa cortés. Una risa completa que estoy seguro sonó como si hubiera perdido la cabeza. Es demasiado tarde, le dije a su abogado. No voy a ir a ninguna parte. La prensa se enteró, luego LinkedIn, luego Tecnodiario. No pasó mucho tiempo antes de que la gente comenzara a ver lo que realmente estaba sucediendo a puerta cerrada. Don Carlos trató de darle la vuelta, por supuesto. Trató de pintar todo el asunto como un trágico malentendido, pero nadie lo compraba. Su cara pasó de rojo a púrpura a medida que los números caían. Apenas podía mantener la compostura cuando las historias llegaron a las noticias. Ya no tenía control. La compañía, su reputación, todo se estaba desmoronando pieza por pieza. Mientras tanto, Cumbres Tech estaba en marcha. No solo estábamos sobreviviendo, estábamos prosperando. Y cada vez que don Carlos abría la boca, era como otro clavo en su ataúd. La gente lo veía. Sabían lo que estaba pasando. Y yo no era el que estaba siendo enterrado esta vez. La conferencia de conciliación fue tan fría como había imaginado. Don Carlos entró, con su traje de poder todavía impecable, sus hombros cuadrados, pero había algo en la forma en que se comportaba que era diferente. La fanfarronería había desaparecido. La confianza. Era un cascarón, y se rompió en el momento en que se sentó frente a mí. Su abogado repasó los números primero. 24, 40 millones de pesos, 2 años de beneficios, adquisición de acciones, una declaración conjunta, algo para suavizarlo todo, hacer que pareciera que esto era solo una ruptura limpia, como si no estuvieran desesperados por borrar el desastre que habían creado. Me recosté en mi silla y asentí. Seguro, dije, tranquilo, calmado, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Pero solo firmaré si admiten por escrito que mi despido fue improcedente. Don Carlos se puso rígido. Su abogado lo miró como si acabara de pedir la luna. Don Carlos no respondió de inmediato. Tenía la mandíbula apretada, los músculos trabajando mientras procesaba la solicitud. Era una condición simple, pero no era algo que él quisiera dar jamás. Era un reconocimiento de culpa, una grieta en su armadura cuidadosamente construida. Finalmente, deslizó el bolígrafo sobre la mesa y comenzó a escribir. Su mano temblaba levemente, pero podía ver la tensión en las líneas de su rostro. La forma en que estaba luchando contra ello. El bolígrafo flotó por un segundo, luego firmó la carta, empujándola hacia mí como si fuera un peso que no pudiera soportar. No me miró a los ojos. No pudo. En cambio, pasó el papel, y lo observé como si fuera lo más importante en la habitación. Sus ojos, sin embargo. Sus ojos gritaban algo completamente diferente, algo oscuro, algo desesperado. Se estaba desmoronando, y lo sabía. No parpadeé. No aparté la mirada. Simplemente le devolví la mirada, sin parpadear. El poder había cambiado, y por primera vez, yo tenía el control. Después de la reunión, Margarita me envió un vídeo, una grabación temblorosa y de baja calidad, pero la imagen era clara. Don Carlos estaba de pie solo en mi antigua oficina, mirando las paredes como si se estuvieran cerrando sobre él. Le di 5 minutos, murmuró para sí mismo. Le di 5 minutos, y se lo llevó todo. Las palabras no me impactaron de la manera que pensé que lo harían. No me sentí victorioso. No hubo satisfacción en escucharlo admitirlo. Pero entendí algo que no había entendido antes. Don Carlos no era el hombre que solía ser. El hombre que había estado tan seguro, tan intocable. Ahora era solo un cascarón de eso. Un hombre que había dejado escapar todo debido a su propia arrogancia. Sin embargo, tenía media razón. No me llevé nada. Él lo perdió todo. Su compañía, su imagen, su familia. Doña Elena ya había solicitado el divorcio para entonces. No sabía si lo había hecho por vergüenza o por otra cosa. Pero ella también se había ido. El imperio Lomelí se estaba colapsando desde adentro y no había nada que don Carlos pudiera hacer para detenerlo. Me recosté en mi silla y vi el vídeo de nuevo.
No sentí nada por él. Ya no. No después de todo. Rogelio, el primo de Paola en finanzas, no dudó en respaldarnos. Vio los números, no la manipulación. Y de repente, estábamos jugando en una liga diferente. Lo que había comenzado en mi sala de estar se extendió como un incendio forestal. Nos mudamos a una oficina real, pero mi garaje todavía se convertía en un laboratorio de diseño cuando teníamos que escalar servidores durante la noche. Emma, la hija de Lalo, se sentaba en un rincón haciendo su tarea mientras trabajábamos. Se sentía como si todo estuviera sucediendo muy rápido, pero era lo correcto. Estábamos imparables y no mirábamos atrás. Firmamos con Pérez, Quintanilla y Herrera uno tras otro. Cada trato se sentía como una validación, como si el universo nos estuviera entregando las llaves de todo lo que don Carlos había tratado de encerrar. Pero la verdadera victoria, la verdadera historia, no eran solo los clientes o los contratos. Era el hecho de que lo estábamos haciendo a nuestra manera, sin los juegos corporativos. El hermano de Katia fue despedido durante la adquisición justo cuando se cerró el trato. No fue personal. Eran solo negocios, y él nunca había sido más que una figura decorativa. Brenda también. No estaba seguro de si sabían que los golpeó, pero no tenía que ser yo quien lo explicara. En cuanto a don Carlos, para entonces estaba trabajando en una oficina de un centro comercial, publicando citas motivacionales en LinkedIn, como si eso fuera a arreglar todo. Escuchaba sobre él a través de la prensa o de personas que todavía trabajaban con él. Pero no era lo mismo. Su imperio se había desmoronado y ahora estaba persiguiendo las sobras. Para el verano, Cumbres Tech estaba valorada en 1.500 millones de pesos. A la prensa le encantaba. Nos llamaron la revolución de 5 minutos, una historia sobre cómo pasé de ser despedido a construir una empresa tecnológica que estaba tomando al mundo por asalto. Cuando la gente preguntaba por don Carlos, les daba la misma respuesta cada vez: él ayudó a lanzarnos, simplemente no de la manera que pretendía. Nunca lo dije con amargura. No se trataba de vengarme de él. Se trataba de hacer algo real, algo duradero. Y sabía que no importaba lo que dijera o cuánto intentara darle la vuelta a la historia, nunca sería parte de esa verdad. 6 meses después del lanzamiento de Cumbres Tech, Katia apareció en nuestra oficina. Se veía cansada, mayor. Sus ojos también estaban cansados, como si no hubiera dormido en un tiempo, y había algo vacío en la forma en que se movía. No dijo nada al principio, simplemente se quedó allí parada en la puerta sosteniendo un sobre. No sabía qué decir, así que no dije nada. Ella tampoco. Simplemente me entregó el sobre. Papeles de divorcio, los que sabía que venían pero nunca había querido ver. Los había firmado. Finalmente. He estado en terapia, dijo, con voz tranquila pero espesa. Tratando de entender por qué no te defendí. Asentí, pero no sentí nada. Ni alivio, ni ira, solo un vacío silencioso. No había necesitado su disculpa. Lo que necesitaba era un cierre. ¿Y esto? Esto era todo. Está en bancarrota, añadió. Tratando de vender consejos a startups que no aceptan sus llamadas. Sus palabras golpearon más fuerte de lo que pensé que lo harían. Don Carlos, una vez tan intocable, ahora luchando por relevancia. Por primera vez, sentí un poco de simpatía por él, pero solo un poco. Al resto de mí no le importaba. Katia no pidió otra oportunidad. Ni siquiera preguntó si quería hablar. Simplemente dejó los papeles en el escritorio, dijo: mereces algo mejor que todos nosotros, y salió. Sin pelea, sin escena, solo la silenciosa finalidad de todo. Esa noche, brindamos por nuestra última ronda de financiación. Cumbres Tech se había expandido a 3 ciudades y nos estábamos haciendo un nombre de la manera correcta. Margarita se había unido oficialmente a nosotros como nuestra directora legal. Nuestro nuevo edificio comprado, no arrendado, tenía una placa que decía: fundado en 5 minutos. Mientras estaba allí observando a mi equipo celebrar, pensé en ese momento en la sala de juntas. La cuenta regresiva de don Carlos, su sonrisa engreída, su arrogancia. Había pensado que estaba acabando conmigo, forzándome a salir con una fecha límite, una humillación. Lo que no había visto era que el momento en que intentó romperme fue el momento en que cortó la correa.
No me llevé todo. Simplemente recuperé lo que era mío.